Está en el estudio Despierta, además de Luis Pavón, autor de esta investigación. Luis, bienvenido, muy buenos días. Juan José Peralta Fósil, él es el coordinador general de asuntos jurídicos del gobierno de Tabasco, es el que está encargado de este asunto por parte del gobierno de Tabasco. Licenciado, muchas gracias. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Marita, muy buenos días. A ver, aquí parece que hay un asunto bastante sencillo. Había una ley y se cambia la ley. Y hay personas que se quedan atrapadas, que se acogieron a la ley anterior y la nueva ley se les quiere aplicar de manera retroactiva. Y eso en este país no se vale. Bien, te comento, Carlos, el reportaje que acabo de presenciar pues ratifica la línea editorial de Televisa, de ustedes, en el sentido de pretender colocar como víctimas a extranjeros que han llegado a Tabasco a violar la ley y también están violando leyes federales. ¿Por qué reformamos la ley, Carlos? Esto es importante que quede claro en esta oportunidad que me brindan para que no estemos victimizando como línea editorial a quienes no lo son. Realmente las víctimas en este proceso tan lastimoso para Tabasco y para el país son los niños y niñas que están naciendo bajo el sistema de reproducción asistida. Y te voy a dar datos muy puntuales que permiten ilustrar y normar criterios. Uno, los niños salen del país, llegan al país donde están los padres que contrataron para que pudieran nacer. Sus padres y biológicos. No en todos los casos, pero aquí lo importante es que en los países donde llegan no obtienen su registro de identidad, porque en esos países no está legislado y por consecuencia lógica no los registran. Quedan personas, seres humanos sin identidad, quedan, para decirlo brevemente, en el limbo jurídico, quedan en la nada legal. Por lo tanto, si no tienes identidad en determinado país, no eres sujeto de ningún tipo de derechos. Ese punto es fundamental y eso no se dice en los reportajes que arma Televisa. ¿Y qué países han hecho eso ya? Esta pregunta, estamos actualmente en litigio ante tribunales federales en este tipo de asuntos. No estamos actuando con prepotencia, sino que el Poder Judicial Federal pueda resolver si esto es jurídicamente válido, si se está aplicando la ley con retroactividad o no, y me voy a reservar ese dato porque estas certificaciones yo las voy a entregar al Poder Judicial Federal. Viene usted, critica la línea de Televisa, pero se reserva los datos. Está bien. Carlos, dígame una cosa, Carlos, abogado. pero es que estamos litigando, Tranquilo. Estamos litigando. Sí. Le digo, abogado. Sí. Hay niños mexicanos, de papás mexicanos, que se atuvieron a esta ley y que nacieron en septiembre y a quienes no les han dado acta de nacimiento. ¿Cierto o falso? Falso. Quiero decirte que al día de ayer, que hice el último corte en el registro civil, tenemos 10 solicitudes y 11 niños que están comprendidos en ellas, y los nacionales mexicanos solamente estaban en un trámite burocrático de completar su documentación y me informan han sido entregados. Pero es decir, permítanme. sí sucedió que hubo un retraso. Por trámite burocrático, es decir, no puede un oficial de registro civil, Carlos, entregar un acta si no entregas la documentación que la ley requiere. ¿Cuántos niños mexicanos estuvieron en esta situación? Tengo entendido que fueron como 4 parejas y han sido entregados. Lo digo porque detecto, y se lo digo de frente, un tufo discriminatorio que me sorprende de un gobierno que se asume de izquierda. Está usted Carlos, casi a la Trump diciendo, son extranjeros que vienen. No, Carlos, a ver. La ley lo permitía. Carlos, pero la ley ya se reformó y te estoy, Por eso, y te estoy comentando. Regreso a mi pregunta original. Ustedes tenían una ley. Vinieron extranjeros a quienes hoy usted estigmatiza como delincuentes, como victimarios. Extranjeros que vienen a Tabasco a delinquir. Por lo menos ellos se sienten así, porque también y les cambian ustedes la ley a la mitad. A ver, una ley que se reformó respetando un proceso constitucional, nada en lo oscurito. El Ejecutivo envía la iniciativa, el Congreso del Estado legisla y se reserva esto a nacionales mexicanos. La ley es muy clara. ¿Les cambió la jugada a la mitad? Algunos dicen, no es cambio de jugada, es una reforma legal Por eso, que se tiene la mitad facultad soberana de poder hacerlo. ¿Qué pasa con los que ya habían firmado un contrato? A ver. Lo que no queda claro en la ley te lo explico, es Carlos. cuándo inicia la vigencia del contrato para saber si hay retroactividad o no. Carlos, si es en la firma
en la fertilización o en el embarazo. Es interesante tu pregunta. Lo deciden las partes. Hay contratos que no dicen más, que se firman en diciembre, por decirlo, del 2015. Pero ¿Con hay la vieja contratos ley? Con la vieja ley. ¿Y esos qué Pero pasa hay con los niños? contratos- ¿Qué pero pasa hay con los con- niños de esos? Déjame acabar la pregunta. Hay contratos que dicen que iniciará su vigencia hasta que empiece el tratamiento médico que inicia el proceso de reproducción asistida. Aunque hayas firmado en diciembre, las partes decidieron que la vigencia va a iniciar hasta que inicie el proceso. Y otros más acordaron iniciar vigencia hasta en tanto se tenga la prueba de embarazo. Entonces hay que tener muy claro eso, que no se dice en los reportajes. Licenciado, Todo el mundo a ver, dice, pero sí hay- todo el mundo dice es que firmé en diciembre. Sí, pero hay que leer las cláusulas. Si tenemos una serie de niños, no sabemos cuántos niños hay en estos. En Les este limbo. preciso, son 11 los que están actualmente en Tabasco. Ok, tenemos 11 niños. niños que no tienen identidad, no tienen, o sea, no se les está validando su derecho a la identidad, es un derecho internacional, cualquier persona tiene derecho a la identidad. Si tenemos estos 11 seres humanos que están ahí, ¿no lo más humano sería simplemente, digamos, lo más legal sería otorgarles la identidad y a partir de que dejara de cumplir esa ley, digamos, o de ser vigente esa ley, simplemente la ley vigente y ya? Anita, si lo que tú me dices fuera real, así de fácil, 11 que quedan, borrón y cuenta nueva y ya, créeme que hubiéramos Pero entonces, visto... ¿por qué la Comisión Estatal de Derechos a ver, Humanos Anita, pero déjame lanzó contestar medidas tu cautelares pregunta. hacia el gobierno del Estado? Yo he platicado con embajadores que me dicen, oye, ayúdennos con estos 4, con estos 5, porque tengo 11 más. Es decir, tenemos información ya extraoficial que podemos tener problemas todavía, Carlos, con 100 niños que están en proceso y que van a nacer. Te voy a poner un ejemplo. Un varón de Nueva Zelanda renta a 3 mujeres en Cancún, vienen partos gemelares en Cancún, Quintana Roo, y una en Tabasco. O sea, el señor va a tener de repente 8 hijos. Que es su decisión. Por Podría reproducción tener los hijos asistida, que sí, quisiera, ¿no? sí. Pero, ojo, ya no lo están haciendo en Tabasco. Como la reforma de la ley es de dominio público, están haciendo los procesos en Cancún, en Yucatán, en Chiapas, en Oaxaca, aquí en la Ciudad de México. Entonces, Eso en Cancún ya lo hacían antes de la reforma a ver, al bueno, Código déjenme Civil. concluir la respuesta para poder tener la visión general. Entonces, ¿qué hacen ahorita? Ya a la hora de nacer o el alumbramiento, las trasladan a Tabasco cuando hicieron procesos sin ningún tipo de regulación, como pide nuestra ley, fuera. ¿Y qué ha sucedido? Ya tenemos 2 casos, Carlos, Anita, donde han inseminado con producto con SIDA. Ya han contagiado a 2 mujeres tabasqueñas con SIDA. Bueno, hay una mafia también. Hay una mafia también. Cofepris ya A ver, clausuró 3 clínicas, 4 cuatro, clínicas de bueno. fertilidad. Ojo, y lo estás diciendo, Carlos. Hay mafia atrás. Bueno, ya con SIDA. ¿Qué sucedió en un caso? Gemelos que nacieron muertos porque venían con SIDA. A ver, Y pero el ahorita punto- tenemos a una tabasqueña con SIDA que ya tiene que el sector salud hacerse cargo de ella para proteger su vida porque la abandonaron. Y en el otro caso, la señora con SIDA, muere un niño, muere uno de los gemelos, vive el otro, pero ya también contagiado de SIDA. Y el Licenciado, pero- sector salud cuidando, porque las abandonan, Carlos. Las Ustedes abandonan. crearon este problema A con ver. una ley chafa Se que crea- luego tuvieron que reformar. A ver. Pero es decir, ustedes Coincido- atrajeron ese turismo. Carlos, coincido- Ustedes lo llamaron. Ustedes son responsables de eso. En esta parte coincido contigo. La reforma se hace en 1997, en la época del gobierno de Roberto Madrazo, y se hace una ley chafa. Cuando nos revienta ya a nosotros el problema, porque es un verdadero problema, no nos dejan ni antecedentes de cuántas actas se expidieron, y en 4 años llevamos expedida 196 actas con más. Pero dejaron. niños. ¿Cuánto Bueno, llevan en el gobierno, Arturo Núñez? Estamos en el 4º año. Todo este tiempo lo dejaron correr. Sí, a ver. Es decir, a ver, no es como Carlos, que llegaron y Carlos, lo reformaron. Carlos, porque el problema revienta. Estudiamos durante 2 años con especialistas, documentamos casos y por eso la decisión. El punto relevante, y lo quiero dejar muy claro,
no obtienen identidad en el extranjero los niños que salen de este país. Segundo lugar, Encima de todas las leyes, Sí. espérame, y todas las consideraciones políticas, abogado, están los niños. bueno, Todos los tratados internacionales. Carlos, En México, la ley de protección a los adolescentes y niños les garantiza el derecho a la identidad. Es decir, usted no tiene derecho a no darles un acta de nacimiento a los niños. Carlos, a como en los países que van, no se las entregan. Pero eso Pero para nacieron los aquí. países. A ver, Pero nacieron no, porque todos queremos cuidar el interés superior del niño Por y eso. Tabasco. ¿Pero está dónde nacieron los firme niños? en ¿Qué eso, interés? en Tabasco. ¿Y ¿Qué entonces por qué interés no le da más usted el acta de grande? nacimiento? A ¿Qué ver, interés más permita. grande que tener una identidad? Bueno, ahí voy. Es que hay temas importantes. Hemos tenido documentado que parejas de 70 años o más han ido a rentar vientres a Tabasco y en el esquema de la vieja ley les dimos el acta, se les dio el acta. A mí me interesó el tema y pregunté, bueno, ¿con qué finalidad parejas de avanzada edad rentan vientres? Y me explicaban más bien al registro civil ellos mismos, para que cuiden de nosotros. Pero Para esa que es la- nos pero aseen, esa es la decisión de- para a que ver, nos pero- den pero el medicamentos. gobierno del Estado no tiene ¿Sabes por qué qué es esto, emitir Anita? un- ¿Sabes qué es esto? Esclavitud. El gobierno Licenciado, del pero- Estado no Porque tiene es por qué una emitir un forma de juicio evadir. moral al respecto de por qué alguien Espérame, quiere tener un es hijo. una forma de evadir la ley de seguridad social de sus países. Entonces, Pero ¿por qué- con esto, por qué emitir un juicio creamos moral al o se respecto, crean allá licenciado? figuras de esclavitud. Licenciado Peralta. Y otro problema que también quiero dejar muy claro. Lo dije hace rato. Van a Cancún, rentan vientres, por decirlo así, en la figura de la sustitución. ¿Y por qué a Tabasco registrarlos? Que se los registre Cancún, no tienen la ley y es muy sencillo. No hay regulación, llegan, ya nacieron. Y aquí esto me preocupa mucho porque un solo individuo tendrá 8 hijos de repente. Ese es el problema de ese individuo. Hay documentado, A ver, Carlos, tiene un punto aquí, Ana. A ver. Y es importante que haga la interjección. El juicio moral, decías, Ana. Sí, el gobierno del Estado no tiene por qué emitir un juicio moral con respecto a por qué alguien decide tener un hijo. Además, la pareja de los 70 años, pues muy mala idea, porque ¿cuántos más van a vivir? A los 10 años un niño no puede mantener a los viejos, ¿no? Bueno, entonces, el gobierno del Estado no tiene por qué emitir un juicio moral con respecto a quién tiene un hijo o cuántos quiere tener o por qué los quiere tener. Anita. El gobierno del Estado debe de proteger a esos niños. Bueno, nada más si se ostentan Y hay izquierda, medidas ¿no? cautelares Pues, de la a ver, Comisión Carlos. Estatal de Derechos Humanos. Están las medidas no cautelares estamos diciéndoles emitiendo emitan juicios esas actas de nacimiento. morales, sino apegándonos a la ley. No, a ¿Qué ver, abogado, sucedió? usted no ha dejado de emitir juicios morales A desde ver. que se sentó aquí. A ver, Carlos. Son extranjeros, delinquen, Tienen SIDA. tienen SIDA, O sea, son una serie se de los quiere prejuicios llevar de alrededor del esclavos. tema. Sí. Creo que, en serio, decía este Bueno, Carlos, y nuestra obligación es proteger el interés superior del niño. El interés superior del niño es estar con protegerlo. sus padres. A ver, protegerlo o con sin sus darle madres, acta de o con quien nacimiento, sea. reteniéndolo. sí, ¿Cómo lo están protegiendo? porque a los países donde los pretenden llevar no tendrán identidad, Carlos. Eso quiero Por eso ¿Un hay acta que de dar, nacimiento a mexicana? ver, por supuesto que tienen identidad. Si ellos sacan su les acta de dan, nacimiento de veras, mexicano, Anita, y esto sugiero sea un buen programa de investigación por parte de Televisa. Va. ¿Cuál es el origen? ¿Qué sucede con estos Pero ¿cómo? niños A ver, en si el ellos extranjero? llegan con un acta de nacimiento mexicana y un pasaporte mexicano, ¿cómo que no les dan identidad? Ya la tienen. ¿Qué les van a dar? A lo mejor no les dan la ciudadanía. Eso ya es otro Carlos, compás. porque, Pero identidad ya la porque tienen. sus legislaciones no tienen esta figura de reproducción asistida y por eso los extranjeros acuden al país y acuden a Tabasco de manera pero esos niños, si específica, pongamos el porque ejemplo, que es no un niño los permiten. estadounidense, ese niño va con su acta de nacimiento mexicana y con su pasaporte mexicano y puede ver, sacar, por supuesto, la nacionalidad comprobando la nacionalidad de los Y padres. si va al consulado Punto. mexicano, lo reconoce como Y mexicano. sí. de Y que tiene doble tiene nacionalidad. identidad. Esto lo tenemos documentado, créanmelo, es una línea de Se lo vamos a encargar a investigación Luis. interesante. que Tenías el una abogado pregunta, pueda Luis. ver y verán resultados. Oiga, licenciado, usted dice, tienen 11 bebés. Pero pueden ser más de 100, dice. Excluyó a los 4 sí, mexicanos. sí. El secretario de Gobierno en una entrevista aquí en Despierta dijo que había más de 20 y usted dice que ya no hay mexicanos. Estoy recibiendo reportes que a los mexicanos no les han entregado el acta de nacimiento, pero mi pregunta concreta es, A ver, a 7 ya le entregaron el acta, ¿por qué a pero- unos sí y por qué a otros A ver, no? a ver, para despejar dudas, quien de los mexicanos cumpla los trámites que la legislación civil encomienda para efectos del acta, le van a ser entregados. ¿Y los Eso extranjeros que no? no quede la menor duda. Los extranjeros no. A ver, me pregunta él por qué unos sí, otros no. Los únicos entregados fueron quienes cumplieron con la documentación de manera oportuna. Según ustedes. Todo aquel, bueno, si no, no hubiera procedido, Carlos. Todos aquellos a los cuales les fue negado
hoy, Carlos, están en juicio de amparo. Esto es importante también decirlo porque quiero resaltar que estamos ante situaciones inéditas del derecho mexicano. Son los primeros asuntos que se presentan. Ya dentro del amparo, en la suspensión definitiva, que así se conoce, la vía incidental, unos jueces dijeron, concedo la suspensión definitiva para que los bebés queden bajo la guardia y custodia de los padres posibles. Y otros jueces dijeron, no concedo la suspensión provisional. A ver, porque ayer no hubo es un fallo de un procedente. juzgado federal. Ahí voy. Porque Que no- falló a favor del bebé. Es decir, se les Oye, está cayendo el caso. No, abogado. déjame explicarlo. Es que ahí es donde ustedes no le dan el sentido bien a la nota. Y lo voy a explicar. Y 3 jueces dijeron, no procede la suspensión definitiva y no pueden estar los niños bajo la guardia y custodia de los papás. Y un juez, el segundo de distrito, emitió una resolución donde dice al registro civil, expídasele un acta de nacimiento provisional y pongan la leyenda que ante autoridad que se presente esta acta, la autoridad está obligada a avisar para qué fines. El registro civil me informaba el día de ayer que presentó una aclaración de resolución al juez, porque en el derecho tabasqueño y en el derecho mexicano no existe la figura de acta de nacimiento provisional. Sí, ¿qué es eso? No existe. Es decir, por eso le pedimos al juez, acláranos tu sentencia y dinos los alcances de la misma, porque expedir un acta de nacimiento provisional es la nada jurídica, porque es una institución que no existe en el derecho mexicano. Oiga, yo nada más quiero- Entonces, el juzgador asumió funciones de Una legislador. última Le quiero puntualizar. Me dice Por eso que, lo comento. que a los extranjeros que ya les dieron el acta es porque cumplieron los requisitos. Pero en el caso de los israelíes, tuvo que intervenir la embajada. O sea, hubo presión diplomática. Italia también hizo lo Palancas, mismo. palancas. El, No. el estadounidense de origen griego que presentamos aquí. O sea, hay casos muy puntuales que han Están sido actuando ventilados. políticamente. Carlos, es que no solo Y son la bebés, embajada son de- niños. Carlos, no solo la embajada de Israel se presentó, se han presentado varias embajadas. Y hemos dicho, todo aquel que cumpla con la documentación como debe de ser, no hay ningún problema. No Pero tienen que aquellos- reformar otra vez esto pero para que aquellos- quede más Acaban de claro. decir lo contrario. No tienen que darle otra reformada al asunto para que quede más claro. Ahí voy, Carlos. Viene lo importante. Ya el Senado mexicano, por si no sabe Pavón, para que lo investigue, el Senado mexicano ya legisló en esto de la reproducción asistida. La reserva a mexicanos excluye, como lo está haciendo Tabasco ya, a extranjeros y tipifica como delito este abuso porque debe ser con fines de lucro. Ya lo hizo el Senado. No, no. Y lo turna a la Cámara de Diputados. El Y ahí- tema es y ahí, que les Carlos, cambiaron la ¿cuál es jugada. O sea, discriminatorio? lo permitieron primero Carlos, Lo cual y es lo quitaron después. discriminatorio, porque ver. también por ahí hay iniciativas que dicen Anita. madres solteras no van a poderlo Bueno, hacer, padres solteros no van a quiero poderlo hacer, dejarlo se muy tienen que puntual. casar 40 con años. heterosexuales Oye, para sí es poderlo cierto. hacer. A O ver, sea, hay una serie quiero de dejarlo- temas es cierto. morales ahí. quiero dejarlo muy puntual. El Senado ya legisló. Espérame, el Senado. La ley vigente, la de ustedes, Sí. ¿dice eso? A ver, perdón. ¿Qué? Es que estoy hablándoles del Senado y me Mujeres, cambian. que las mujeres solteras no pueden, padres solteros. O sea, solamente mexicanos Solamente- heterosexuales. A ver, solamente hay una limitante a la mujer en la ley de Tabasco: su edad. Se legisló. O sea, puede ir una pareja gay y hacerlo. A ver, permíteme. No me escondes eso para que quede claro. 25 a 35. Tu pregunta. Lo cual es discriminatorio, A ver, porque una tu mujer de más de pregunta, 35 Carlos, años no puede a querer finales tener un de hijo. enero. A ver, Me es parece. que me hacen 3 preguntas y no me dejan responder. Tu pregunta. Con que respondiera una, yo me doy por bien Bueno, servido. tu pregunta. La Suprema Corte a finales de enero, ya con jurisprudencia definida, ha dejado claro que en este país personas del mismo sexo tienen derecho a la reproducción asistida. Hoy en este país cualquier pareja del mismo sexo que lo solicite vía amparo lo puede conseguir porque es un tema que ya dejó despejada la Corte. ¿Y por qué les parece que una mujer de más de 35 no puede tener? ¿Un hombre sí? ¿De más Bien. de 35 Ya sí se rebajó puede la hacer? edad. El código dice Es- 40, ya rebajó la edad. No te confundas, Carlos. Los 40. Ay, Carlos, soy yo. Perdón, Pavón. Se confunde el señor. Para ser contratada son 25-35. Para poder contratar son 25-40. No confundas. ¿Pero por qué no puede alguien Te lo después de explico, 40? te lo explico. Especialistas en medicinas que fueron consultados ¿Quién? nos dicen
Menos de 25 el embarazo es riesgoso. Más de 35 los embarazos son riesgosos. Pero para los la contratantes. edad adecuada 25-35. Y un dato adicional, en Tabasco ocupamos siempre entre el primero y el tercer lugar nacional en embarazos de adolescentes. Por Terrible. consiguiente, meterle además un lucro al asunto, había que sociológicamente y en términos médicos tomar una decisión adecuada. Ya nos dio sus puntos de vista. Abogado, le agradezco muchísimo que haya venido. El fallo de la Corte, la PGR presentó una controversia constitucional en contra de la reforma. Donde Pavón, otra vez en el tema, aclaro, ahí el tema de los extranjeros, Carlos, no está de por medio. La PGR Yo no solo dije tocó presentó el una tema. controversia. Bueno, lo que sí es que Pero sí ese hay, es el tema de sí hay fondo, medidas ¿eh? cautelares de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Bien. Les dio pidiéndoles 72 que horas. dieran identidad a estos niños de padres extranjeros. Anita, conozco la medida cautelar, solamente le pide al registro civil, reconsidera tu decisión. Bueno, pues Bueno, el registro civil Estaría bueno, ya no sé. revaloró, es la información que tengo, ya contestó la no procedencia de la entrega del acta. Eso fue lo que pidió la Comisión Estatal de los Tenían Derechos ustedes Humanos. una directora del registro civil que estaba coludida con estas mafias también, ¿no? Y la corrieron Es correcto. y no más la corrieron. No, Era bueno, para meterla al bote, ¿no? Bueno, quiero decirte también, Carlos, Pavón, Anita, que ya toda esta información que estamos platicando, ya el registro civil puso la investigación en manos de la Fiscalía de Justicia del Estado. Ustedes mismos. La Fiscalía va a realizar las investigaciones que en derecho Ya. proceda, y te lo digo aquí y dejo la constancia, caiga quien caiga dentro de la cadena que empieza notarios, despachos, agencias internacionales, clínicas, etcétera, caiga quien caiga, se va a poner orden en Tabasco. Hay 100 niños todavía, entonces no vamos a soltar el tema, comprenderá. Espero que Bien, nos ya dé la to- cara pero- aquí en pero, otras Carlos, ocasiones. ya tomaste la dimensión del problema. Ojalá fuera como decía Anita, ya salgan de 11, borrón y cuenta nueva y ahí muere. No, si dice que hay 100. No, vienen más. El problema sigue. 100 niños a los que no les quieren dar acta de nacimiento. No, porque están Está bien, todavía ya en expresó sus proceso, puntos de vista, ahí porque está. todavía están en proceso, no han ni siquiera nacido y ya están con la nueva ley y no la están respetando. Le agradezco mucho que haya venido. Carlos, Ojalá, le agradezco si lo el invitamos otra espacio vez, igual. venga de nuevo. Con todo gusto. Vamos al resumen de la media.